Hoy estudiaremos el movimiento de proyectiles. Cuando lanzamos un objeto al aire, este sufre una aceleración debido al efecto del campo gravitacional. El movimiento más sencillo de este tipo es la caída libre, pero cuando un cuerpo, además de desplazarse verticalmente, se desplaza horizontalmente, se dice que tiene un movimiento de proyectil, como se muestra en este gráfico. Para tener una idea de este tipo de movimiento, veamos algunos ejemplos. El primero, cuando un jugador de béisbol le lanza una pelota a otro jugador. Cuando un bateador hace swing a un lanzamiento y eleva la pelota. Cuando un futbolista le da un puntapié al balón. Cuando un avión deja caer un paquete. El lanzamiento de misiles. La balística es la ciencia que con la ayuda de la física y la química investiga el alcance, la trayectoria y los efectos de los proyectiles disparados por armas de fuego. Todos estos movimientos serán analizados de manera sencilla sin considerar algunos factores que inciden en ellos, tales como la resistencia del aire y la rotación de la Tierra. Vamos a considerar una pelota colocada en el centro de una mesa como en la siguiente figura. Si nosotros hacemos rodar la pelota con un golpecito con el dedo, ella se desplazará a lo largo de la mesa con movimiento rectilíneo uniforme, siempre y cuando no se considere el roce. Este movimiento debería continuar en forma rectilínea, ocupando las posiciones A, B y C, pero las posiciones que realmente ocupa son las H, I y J debido a los efectos de atracción de la Tierra. Podemos observar que la pelota está sometida simultáneamente a la acción de dos movimientos. El primero sería un movimiento horizontal, rectilíneo y uniforme con velocidad constante, donde no hay aceleración en esa dirección. Es decir, la aceleración en el eje de las X sería igual a 0. Este movimiento está regido solamente por la inercia. ¿Qué se entiende por inercia? Es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en que se encuentran. El segundo movimiento sería vertical y va a ser uniformemente acelerado con una aceleración igual a la aceleración de la gravedad, es decir, donde la aceleración en Y es igual a menos la gravedad. Estos dos movimientos simultáneos hacen que el movimiento resultante sea de trayectoria parabólica. Cada uno es independiente del otro, tal como lo demostró en sus experimentos el científico Galileo Galilei, y así poder enunciar su principio de independencia de los movimientos, que dice lo siguiente: si un cuerpo tiene un movimiento compuesto, cada uno de los movimientos componentes se cumple como si los demás no existieran. Es decir, uno es independiente del otro. El tipo de movimiento de proyectiles que vamos a estudiar va a ser de dos maneras. El primero es lanzamiento horizontal. Las ecuaciones de la velocidad son las siguientes. La componente horizontal la vamos a llamar velocidad en X. Será la magnitud constante a través de todo el recorrido e igual a la velocidad inicial. Esto se debe a que el movimiento en esta dirección tiene velocidad constante, es decir, la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad en X. La componente vertical de la velocidad la llamaremos velocidad en Y en un instante de tiempo cualquiera, viene dado en módulo de la siguiente manera: velocidad en Y es igual a multiplicar la gravedad por el tiempo. La magnitud de la velocidad resultante, B, viene dada en módulo por la expresión B es igual a la raíz de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. La dirección de la velocidad queda determinada por la tangente del ángulo alfa, que se calcula con la función tangente. Tangente de alfa es igual a BY entre BX. Las ecuaciones del desplazamiento. Se puede notar que el movimiento tiene simultáneamente un desplazamiento horizontal X y un desplazamiento vertical Y en un instante de tiempo cualquiera. En este gráfico vamos a llamar X el desplazamiento horizontal, Y el desplazamiento vertical, T el desplazamiento total y alfa, el ángulo que se forma, es la dirección
del desplazamiento. La ecuación del desplazamiento horizontal, X, ¿verdad? Va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. La ecuación del desplazamiento vertical, Y, va a ser igual a Y es igual menos 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. El desplazamiento total sería la raíz del desplazamiento en X al cuadrado más el desplazamiento en Y al cuadrado. La dirección del desplazamiento lo vamos a calcular con la tangente del ángulo, que va a ser división de Y entre X. El tiempo de vuelo es el tiempo transcurrido desde el momento del lanzamiento hasta tocar el suelo. Tiempo de vuelo es igual a la raíz de menos 2Y entre gravedad. La cantidad subradical siempre va a ser positiva, puesto que esta Y es negativa, ya que nuestro eje está hacia abajo. Ecuación del alcance horizontal lo vamos a denotar con R mayúscula. Ese alcance horizontal va a ser el desplazamiento horizontal en el tiempo de vuelo. Su ecuación es la misma del desplazamiento horizontal, pero en este caso vamos a igualar T igual al tiempo de vuelo. Por lo que queda que el alcance va a ser velocidad en X por el tiempo de vuelo. Veamos un ejemplo de lanzamiento horizontal del COVID-19. Si una persona de 1,6 metros estornuda a 6 metros sobre segundos, vamos a calcular el alcance horizontal. El tiempo de vuelo, multiplicamos 2 por la altura de la persona, que es 1,6 entre 9,8, la raíz de eso sería 0,57 segundos. El alcance horizontal sería multiplicar la velocidad en X, que son los 6 metros sobre segundos, por el tiempo de vuelo que hayamos. Quiere decir que tendrá, en este caso, un alcance horizontal de 3,42 metros. El segundo tipo de movimiento de proyectil que vamos a estudiar se llama lanzamiento inclinado. El lanzamiento inclinado puede considerarse como la integración del movimiento rectilíneo uniforme y el lanzamiento vertical en sus dos momentos, ascendente al inicio y descendente luego de llegar a su altura máxima. Debido a esto, posee una componente vertical y una horizontal de distancia y velocidad, teniendo en común el tiempo y manteniendo una aceleración vertical constante por la acción de la gravedad. Horizontalmente no existe aceleración en este movimiento, ya que es rectilíneo uniforme. Como se muestra en este gráfico, así va a ser el lanzamiento inclinado. Vamos a ver las ecuaciones de la velocidad para el momento del lanzamiento, es decir, cuando el tiempo vale 0. La componente horizontal de la velocidad inicial la vamos a llamar velocidad inicial en X y va a ser velocidad inicial por el coseno del ángulo. La componente vertical sería velocidad inicial en Y, es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. Fíjense que lo que hemos hecho es descomponer el vector velocidad inicial en sus componentes, en las direcciones de los ejes X e Y. Ahora veamos las ecuaciones de la velocidad para un instante de tiempo después del lanzamiento, es decir, cuando el tiempo es distinto de 0. Para un instante de tiempo t, después de haber sido lanzado, el proyectil ocupa la posición P, como se muestra en el siguiente gráfico. La velocidad v tendrá una componente horizontal que llamaremos velocidad en X y una componente vertical que llamaremos velocidad en Y. La magnitud de la componente horizontal de la velocidad en un instante cualquiera se mantiene constante a través de todo el recorrido y la vamos a hallar con la siguiente expresión: velocidad inicial por el coseno del ángulo. La magnitud de la componente vertical sería velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. La magnitud de la velocidad en cualquier instante la vamos a calcular mediante esta fórmula: raíz velocidad en X al cuadrado más velocidad en Y al cuadrado. Y la dirección de la velocidad, ¿verdad? El ángulo que es el ángulo que dicho vector forma con el eje horizontal va a ser la tangente de alfa es igual a BY entre BX. Las ecuaciones del desplazamiento para el horizontal sería velocidad inicial por el coseno por el tiempo. Para el desplazamiento vertical sería velocidad en Y por tiempo más 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Pero como velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo, se puede escribir que Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo. El desplazamiento en cualquier instante va a ser igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Nuestro tiempo máximo va a ser menos B o Y entre la gravedad
La altura máxima sería menos velocidad inicial en y al cuadrado entre 2 por gravedad. El tiempo de vuelo equivale a multiplicar 2 por tiempo máximo. Y la ecuación del alcance horizontal, ¿ok? En este caso R mayúscula, ¿sí? Es el desplazamiento horizontal en el tiempo de vuelo y va a ser R igual a velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo.